Bienvenidos a este canal, donde exploramos las leyendas más aterradoras y los misterios más profundos de nuestra tierra. Hoy los llevaré a un rincón apartado de la sierra en Michoacán, México, donde, según cuentan los ancianos, ocurrió un suceso que aún resuena en el tiempo como un eco de temor y misterio. Imagina un pueblo perdido en el olvido, donde las noches eran gobernadas por la oscuridad y el silencio, roto solo por los rumores de una criatura que acechaba desde las sombras. Un nahual, una figura temida desde la época de la colonia, sembró el terror entre los habitantes, dejando a su paso un rastro de desapariciones, enfrentamientos y tragedias. ¿Qué secretos ocultaba este ser? ¿Qué llevó a los habitantes a enfrentarlo con todo lo que tenían? Prepárate para escuchar una historia llena de misterio, valentía y la lucha por sobrevivir en un mundo donde lo desconocido acecha en cada esquina. Acomódate, apaga las luces si te atreves y adentrémonos juntos en esta increíble historia. En un lugar apartado de la sierra, en el estado de Michoacán, esto es en el bello país de México, cuenta la gente de la región que en tiempos de la colonia existió un pueblo del cual ya nadie recuerda su nombre porque se perdió con el paso de los años, pero que en su momento hubo unos acontecimientos que fueron muy mencionados. En aquellos lejanos ayeres no existía la energía eléctrica y por lo tanto las personas se iluminaban con velas o antorchas. Además de que allí siempre se vivía con temor, la gente no se atrevía a salir de sus casas después de que el sol se ocultaba, porque según se comentaba que un nahual rondaba por caminos, veredas, montes, ríos y parajes, siempre acechando en busca de víctimas. Hasta cierto punto solo habían sido especulaciones de la gente, pero un día, así de la nada, comenzaron a desaparecer animales. Primero fueron unos pocos, entre gallinas y guajolotes, pero poco a poco empezaron a desaparecer más y más, incluso algunos borregos y chivos. Luego de repente hasta los perros que cuidaban los rebaños ya no regresaban a sus casas después del pastoreo. Esto en verdad alarmó a la población. La gente aseguraba que sombras furtivas se movían entre los cultivos y sembradíos a la pálida luz de la luna. Una tarde un vecino que no creía en esas cosas se dirigía a su casa ya terminadas sus labores en el campo. Iba tranquilo caminando por el sendero hacia el pueblo, cuando de repente a su paso salió un coyote corriendo despavorido, el cual atravesó el camino desesperado en una rápida huida. Tras él venía una bestia de un inmenso tamaño, al cual describió como con cuerpo de lobo combinado con persona, pero que para su suerte no lo vio porque ese acontecimiento fue a unos 30 metros de donde él se encontraba y presenció estupefacto tal escena. Esa bestia corría en 4 patas tras su presa sin percatarse que era observado. Con mucho miedo esperó unos minutos escondido tras una enorme roca en la orilla del camino y en cuanto se cercioró de que la bestia no lo había visto, salió corriendo lo más rápido que sus piernas se lo permitieron hasta la puerta de su casa. Su esposa lo vio entrar y espantada, le preguntó qué le pasaba porque lo vio llegar demasiado pálido, a lo que contestó que había visto a la bestia. Esa fue la razón por la que al día siguiente todos los vecinos se reunieron en la pequeña iglesia del pueblo tras el repetido repicar de las campanas, ya que en otras épocas era común que la gente acudiera inmediatamente al llamado, preguntándose qué sucedía. Allí el vecino puso al tanto a los demás habitantes de lo que él había observado la tarde anterior, por lo que decidieron organizarse para salir a buscar a la bestia en la noche. Llegada la noche se reunieron a las afueras del pueblo armados con palos, machetes, piedras, viejas escopetas y eso sí muchas antorchas, etc. También los acompañaban sus perros. Empezaron la redada por los alrededores del poblado sin encontrar nada, y así estuvieron por al menos una semana. Ya los campesinos dudaban de la palabra de su compañero que había visto a la bestia por primera vez. En una noche oscura, de repente se escuchó un fuerte gruñido entre los árboles y los perros empezaron a ladrar enardecidamente hacia las sombras imperantes. La luz de las antorchas no iluminaban lo suficiente, apenas le hacían un rasguño a la negrura de la noche. De repente un perro salió volando por los aires al recibir un fuerte impacto de la bestia que emergió furibunda de entre la espesura. El pobre perro cayó dando gemidos lastimeros a los pies de la partida de cazadores e instantes después exhaló su último aliento. Mientras el resto de perros trataba de morder al inmenso animal, el nahual se movía rápidamente de forma antinatural.
Los campesinos en un momento no creían lo que estaban viendo porque nunca se imaginaron que tendrían ante ellos semejante espectáculo y que para salir de allí tendrían que defender su vida a como diera lugar. Los que traían armas de fuego dispararon hacia el animal. Los que traían machetes se prepararon para la lucha, mientras los perros salían despedidos hacia todos lados con los golpes que la bestia les propinaba. Unos caían y se levantaban para volver a atacar sin darle tregua al nahual. Otros yacían desfallecientes en el piso, sin duda alguna lastimados por los golpes. Los hombres retrocedieron asustados a más no poder, pero entre ellos había uno que, animando a los demás, los conminó a vengar las pérdidas de sus animales, tanto de sus perros que estaban muriendo ante sus ojos, como la de todos los animales perdidos hasta entonces, porque ahora ya no les quedaba duda de quién era el responsable. Enfrente tenían a la bestia que se encontraba abrumada por la cantidad de perros que se le iban encima. Al fin y al cabo, perros acostumbrados a pelear con las fieras del monte no cedían, aunque estaban siendo masacrados. Los disparos parecían no hacerle ningún daño. Poco a poco las personas lo fueron rodeando con bastante temor. Llegó el momento en que la confrontación fue inevitable. Uno de los campesinos logró herirlo con su afilado machete en el hombro derecho. La bestia, al recibir el golpe, se enfureció tanto que de un golpe derribó al hombre, quien cayó inconsciente. Aquel ser se abrió paso a golpes entre todos los vecinos, lastimando e hiriendo con sus poderosos golpes y sus tremendas garras. Los hombres caían lastimados y malheridos a un lado de sus perros. Parecía que aquello terminaría mal, pero de repente un disparo certero en la cabeza del nahual terminó con su agresividad y malherido. Corrió hacia la protección de la maleza, dejando tras de sí un rastro de sangre, mientras sus aullidos de dolor se perdían en la sierra. Con el caos de la pelea, algunas antorchas habían iniciado el fuego entre la maleza del lugar. Los hombres que estaban en buenas condiciones auxiliaban tanto a sus compañeros como a sus fieles perros, que se encontraban heridos, y otros tantos trataban de apagar el fuego que rápidamente se había propagado por el área, no siendo posible, por lo que algunos árboles empezaron a arder sin control. El pueblo estuvo de luto unos días por lo que pasó. El viento hizo su parte haciendo que se incrementara de forma considerable el incendio. De repente se percataron que el hombre que había sido golpeado por el nahual había fallecido por el golpe. Esto hizo que se juraran darle caza al animal, pero el fuego ya se extendía sin control. Esa noche no fue posible continuar con la cacería. Uno de los motivos fue el fuego que arrasó con varias hectáreas de vegetación a su paso, y además el compañero fallecido, por lo que regresaron al pueblo lastimados y heridos, pero con ansias de vengar la muerte de aquel hombre, porque aquella muerte recaía en el ánimo de todos. Desde aquella vez, algunos vecinos comenzaron a emigrar de su pueblo, abandonando lo que alguna vez fue su hogar, y con el paso del tiempo, finalmente el poblado desapareció. Hasta la fecha, lo que perdura es solo esta extraña historia que ha sido contada de generación en generación y la cual, aún pasado tanto tiempo, se niega a desaparecer. El nahual no era solo una leyenda, era real, pero el precio de enfrentarlo fue demasiado alto. Un pueblo marcado por el miedo, familias rotas por la tragedia y una comunidad que poco a poco se desmoronó hasta desaparecer por completo. Hoy solo quedan cenizas de aquel lugar, pero su historia sigue viva, transmitida de generación en generación, como una advertencia de los misterios que aún se esconden en la sierra de Michoacán. ¿Fue este el fin del nahual? ¿O acaso sigue rondando en las sombras, esperando su próximo encuentro? Si algo nos enseña esta historia, es que hay cosas que no comprendemos, fuerzas más allá de lo humano que habitan los rincones más oscuros del mundo. Así que la próxima vez que escuches ruidos extraños en la noche o sientas que alguien te observa desde la espesura, recuerda, algunas leyendas tienen más verdad de lo que creemos. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la leyenda del nahual de Michoacán. No olvides dejar tu like, compartir este video y suscribirte al canal para más historias de misterio, terror y leyendas de México. Nos vemos en el próximo episodio. Y recuerda, no todo lo que se pierde en la oscuridad quiere ser encontrado.